Hola, mi nombre es Ame de la Torre y hoy voy a hablar acerca de dos corrientes antropológicas. Para empezar, vamos a hablar sobre el funcionalismo y vamos a dar una pequeña introducción. La teoría antropológica surge como teoría a partir de los años 30 a los años 60, como una teoría propia de la antropología británica. Esta estudia la sociedad sin tener en cuenta sus condiciones históricas, es decir, las estudia tal y como las encuentra en el momento, intentando comprender cada elemento de esta sociedad y cómo ésta se articula con los demás formando un todo y ejerciendo una función dentro de estas mismas. Esto quiere decir que entonces la idea central del funcionalismo es el presente de las sociedades, es decir, la sociedad en el aquí y ahora. Eh, y las culturas examinando las funciones e interrelaciones de los componentes de una sociedad de determinada cultura como una totalidad integral y orgánica. Ahora vamos a hablar sobre los máximos exponentes del funcionalismo. El primero es Bronislaw Kaspar Malinowski. Este fue un físico químico y fundador de la antropología social británica. Bronislaw consideraba que el objetivo principal de la etnografía era comprender el punto de vista del nativo, su relación con la vida y entender su visión acerca del mundo. Además, para alcanzar el objetivo del trabajo de campo etnográfico, el analista debía tener clara cuál es la organización de la tribu, la anatomía de su cultura, y esto debía registrarse de manera firme y clara por medio de una documentación estadística. La vida cotidiana y el tipo de conducta deben ser anotados también y se debe recoger todo el tiempo observaciones detalladas en una especie de diario etnográfico, eh, lo cual es posible a través del contacto cercano con la vida de los nativos. Además de esto, hay que anotar expresiones típicas, ítems del folclore, tomar fotografías del entorno, ya que estas proporcionan una visión viva de los nativos y su forma de vivir y su cultura. Malinowski, con los resultados de su trabajo, elaboró una metodología de investigación cuyos lineamientos generales seguirían a los futuros antropólogos. Del segundo autor que hablaremos es de Alfred Reginald Radcliffe Brown. Este describió la estructura social como un conjunto de deberes y hechos que se fundan en la organización de una sociedad. Además, se interesó más por los acontecimientos sociales que por los acontecimientos que suceden en el individuo. Influido por Durkheim y Malinowski, señaló que la estructura puede definirse como una serie de relaciones entre entidades y la función como la contribución de una actividad a las unidades esenciales. Brown sustituyó el término necesidades por condiciones necesarias para la existencia. También planteó que la vida de un organismo concibe como el funcionamiento de su estructura y que la función es la parte que representa la contribución a la vida del organismo como una totalidad. Para terminar con el funcionalismo tenemos ciertos postulados teóricos. El primero es la totalidad integral, que nos quiere decir la sociedad constituye una totalidad coherente. La universidad funcional, que dice que los componentes de una cultura existen porque tienen una función. La reproducción de la cultura o de la sociedad es la función que desempeña cualquier institución con el fin de mantener el equilibrio del sistema total y posibilita la reproducción. El evolucionismo cultural es la siguiente corriente que vamos a ver ahora. Nace en el siglo XIX y debemos conocer que la antropología cultural es la formación a lo largo del tiempo de los elementos culturales de una sociedad y surge el objeto de estudio que es la sociedad primitiva. Teniendo en cuenta previamente dicho el objeto de estudio, que era la sociedad primitiva, entramos a un contexto de expansión del imperialismo del occidente y el encuentro que éste tiene con otras culturas con las cuales va a entrar en contacto a través de una colonización de África, Asia y Oceanía. Estos van a ser puestos en una llamada escalera evolutiva, es decir, los europeos elaboraron o plantearon estos grupos de humanos que representan lo que había sido Europa antiguamente, es decir, que ellos consideraban que los europeos
Antes eran primitivos, salvajes y bárbaros, y ahora son civilizados. En consecuencia de esto, la teoría evolucionista considera que la civilización industrial es la cima de los logros de la humanidad. Ya, hablando sobre la premisa anterior, el evolucionismo surge de tres estadios evolutivos. El primero son los salvajes primitivos, que son grupos de cazadores y recolectores, que es el grupo más bajo de la jerarquía. Los bárbaros son grupos de agricultura. Los civilizados, que es el grupo más alto, serían como los europeos en este momento. Además, se empieza a usar el método comparativo y surgen dos teóricos importantes como lo son Taylor y Morgan. Ahora, en el contexto histórico del momento, se pueden rescatar dos palabras clave que son el progreso y el orden, que surgieron del imperialismo. Este progreso está vinculado con la ciencia y la tecnología, que por supuesto se puede evidenciar en los grandes avances tecnológicos que han dado lugar al capitalismo. Uno de los autores más importantes de la teoría o corriente evolucionista es Edward Burnett Taylor, que lo conocemos en el siglo XIX. Este plantea una escalera evolutiva unilineal para pensar acerca de las creencias religiosas, al igual que sobre su idea de tecnología. Este va a tener que ver con el animismo o los grupos culturales que creen en los fantasmas, espíritus y energías. Sin embargo, Taylor creía que el punto máximo es la no creencia de algún dios o cosas que expliquen algo sobrenatural, sino creer en la ciencia. Además, este acuña un término muy amplio de la cultura que tiene que ver sobre pensar en las manifestaciones humanas, todas las cosas vinculadas con las costumbres, vestimenta y todo aquello que forme parte de la cultura. Lewis Henry Morgan es el segundo teórico más importante en el evolucionismo cultural. Este fue un estadounidense que hizo trabajo de campo con un pueblo originario iroqués en Estados Unidos. Él cuenta que cuando él los conoció, los defendió del Estado, de que éste no quitara sus tierras a los indígenas. Por otro lado, también plantea que las personas originarias de Iroqués tienen un instinto cazador que lo llevan en la sangre, y es por esto que ellos cometen los actos salvajes que dicen que cometen. Morgan estudió 139 sociedades para pensar cómo estas personas expresan el parentesco. Además, también habla sobre una perspectiva unilineal vinculado con lo tecnológico en términos de salvaje, bárbaro y civilizado. Con respecto a la familia y el parentesco, él plantea que hay una etapa de promiscuidad donde no existen reglas. Más adelante recalca la existencia de un proceso o un progreso de la humanidad. Este sería la filiación matrilineal, la filiación patrilineal y el más importante que consideraba él, la filiación en monogamia. En este sentido, el Occidente y Europa proclaman sus logros como el progreso y el modo de vida en términos de mejor especie humana. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación.